Sofronio Eusebio Jerónimo nació alrededor del año 347. Era natural de Stridone, Dalmacia, actual Croacia. Fue un padre de la Iglesia occidental que dedicó toda su vida al estudio de las Escrituras. Buscó poner en práctica la palabra de Dios. San Jerónimo decía que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Como sacerdote asceta y letrado, permaneció repetidas veces en Roma, donde fue secretario del Papa Dámaso, quien le encargó la tarea de traducir la Biblia al latín. En Roma fundó un círculo bíblico e inició el estudio de la Escritura por mujeres de la nobleza romana que lo designaron como su maestro y guía espiritual. Los últimos 35 años de su vida transcurrieron en Belén, cerca de la gruta donde nació Jesús. Allí, en la penitencia y la oración, se dedicó al estudio de la Santa Biblia y a la ardua tarea de su traducción al latín y al comentario que realizó a la misma. En Belén, abrió una escuela que ofrecía su enseñanza de forma gratuita. Jerónimo no entra en la idea melosa de santidad. Él tenía sus modos agresivos y su carácter difícil. Además, condenaba rigurosamente los vicios, las hipocresías y a menudo polemizaba con los sabios y entendidos. No era fácil dialogar con él. Sin embargo, dejó un gran legado al cristianismo con su testimonio de vida y sus escritos. A él le debemos la primera traducción al latín de la Biblia, la llamada Vulgata, con los evangelios traducidos del griego y el Antiguo Testamento del hebreo, que aún hoy, en su versión revisada, sigue siendo el texto oficial de la Iglesia latina. Él murió el 30 de septiembre del 420. Hoy celebramos 1600 años de su nacimiento al cielo, y la Iglesia dominicana lo venera con agradecimiento en el cierre de este mes dedicado a la Biblia. El Papa emérito, Benedicto XVI, hizo varias catequesis sobre San Jerónimo. Reflexionando sobre esta figura, dice: ¿qué cosa podemos aprender de San Jerónimo? Me parece que por encima de todo esto, amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Es importante que cada cristiano viva en contacto y diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos da en la Sagrada Escritura. Es también una palabra que construye la comunidad, que construye la iglesia. Por lo tanto, debemos leerla en comunión con la iglesia viva, dice nuestro Papa emérito. La palabra del Evangelio de hoy nos pone al centro la secuela de Jesús, el seguimiento de él, las exigencias de la vocación apostólica. Aquí se mencionan cosas que, en maneras diferentes, se refieren a todos los cristianos, pero de forma particular este Evangelio está dirigido a aquellos a quienes Cristo llama a dejarlo todo para poner completamente la propia vida al servicio del reino de Dios, dedicándose plenamente a la evangelización. La primera exigencia que vemos en el Evangelio de hoy es la renuncia a la seguridad de los bienes. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, dice Jesús. Seguir a Cristo, ser discípulo, puede implicar exponerse a la inseguridad económica, así como lo hicieron los primeros 4 apóstoles, que siendo pescadores dejaron la barca y siguieron a Jesús, y así hicieron los demás, porque Cristo los había llamado. Es decir, estos hombres pusieron a Cristo por encima del propio trabajo y de los propios bienes materiales. No todo cristiano está llamado a seguir a Cristo en este tipo de pobreza evangélica como los apóstoles, así como están llamados a vivir los clérigos y los consagrados. Pero todos los cristianos estamos llamados a poner a Dios sobre todas las cosas, especialmente por encima del dinero, pues la codicia es una idolatría, dice San Pablo, y la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Esto le recuerda el apóstol San Pablo a Timoteo. La seguridad del cristiano no está en sus bienes, en el dinero,
sino que está en Dios. Por eso dice Jesús en el Sermón de la Montaña: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. No andéis pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que todas esas cosas se afanan los gentiles por todas estas cosas. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. La primera preocupación del cristiano es la de buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, buscar la voluntad del Padre. La segunda exigencia es la de la subordinación de los propios deberes en este mundo al seguimiento de Cristo, que es una dimensión evangelizadora, misionera. Dice el Evangelio: y dijo a otro: sígueme. Él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. El cuarto mandamiento, honrar al padre y a la madre, es un deber fundamental. Y el darles cristiana sepultura, en este contexto judía, es un deber sacro. Pero de frente a esto, Jesús arroga la primacía de forma escandalosa para algunos. Jesús es Dios, y como tal quiere ser amado sobre todas las cosas. No hay ningún deber que no deba ser subordinado al amor a Dios. Cristo aquí juega con el sentido de la palabra muertos. Él prácticamente está diciendo: deja que aquellos que están muertos espiritualmente entierren a sus muertos corporalmente. Y pone por encima de este deber sacro la evangelización. Para Cristo es más importante el deber de dar la vida eterna a aquellos que están espiritualmente muertos, anunciando el Evangelio. El dar cristiana sepultura a nuestros familiares y amigos es una obra de misericordia y sigue siendo un deber sacro, pero incluso esto está subordinado al deber de la evangelización y al de seguir a Cristo donde y como Él quiera. La tercera exigencia es la de la renuncia a los propios afectos, incluso familiares. En este sentido, ligada a la exigencia anterior. Y también en esta tercera exigencia está la renuncia a uno mismo. Dice el texto evangélico de hoy: otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo sobre el renunciarse para seguirlo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El amor a Dios sobre todas las cosas no excluye el amor hacia la propia familia y hacia los demás, ni tampoco excluye el amor hacia uno mismo. El amor a Dios sobre todas las cosas purifica nuestros afectos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, la relación con la familia, con los demás y con uno mismo se vuelve una relación insana, en la cual se pueden absolutizar los afectos de uno o de otro. Pueden surgir los odios y juicios por los conflictos habidos. Se puede dar una falta de libertad en ser verdaderos y auténticos por el miedo de perder los afectos. Puede prevalecer nuestro egoísmo por encima del bien de los demás. Puede que se dé el desprecio hacia los demás o incluso hacia uno mismo. Es falsa o incompleta
la idea de que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para amar a los demás. La primera cosa es el amor de Dios. Quien se descubre amado por Dios, así como es, con sus defectos, con sus debilidades, gratuitamente, puede aprender a amar la propia vida de manera justa, sin caer en el egoísmo, en la egolatría y en el narcisismo. La mejor cura para los problemas de autoestima es encontrarse con el amor de Cristo, descubrir en Él que tu persona vale la sangre de Cristo, que tanto Dios te ha amado que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Quien se deja cautivar por este amor y emprende el seguimiento de Cristo, aprende gradualmente lo que es amar. Dice el apóstol San Juan, el discípulo amado, en la primera epístola que él escribe, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Solo si hemos experimentado el ser amados en Cristo, podemos amar y cumplir así su mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Aquel que ha sido alcanzado por el amor de Cristo y le ha dicho sí, ha creído en este amor y se ha entregado a este amor, no debe mirar atrás con nostalgia. El demonio puede que nos sugiera el pasado para proponernos el pecado y la vida a la que renunciamos, pero escondiendo el sufrimiento y la insatisfacción de vivir sin Cristo. Si miramos hacia atrás, que sea solo para hacer memoria de la historia de salvación que Cristo está haciendo con nosotros. Porque quien mira para atrás, deseando la basura que dejó, deseando vivir para sí mismo, no vive la alegría y la libertad propias del reino de Dios. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Dejémonos contagiar de las palabras de San Pablo que dice: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Aquellos que hacen la renuncia de los propios bienes y afectos por amor a Cristo, siendo laicos, clérigos o religiosos, experimentan la verdad de las palabras de Cristo. Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100%. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Acojamos el invito que Cristo nos hace a seguirlo, en el estado de vida que sea, laico, clerical o religioso. No nos separemos de la comunión eclesial, porque la relación con Cristo cabeza incluye la relación con la iglesia, su cuerpo. Que crezca en nosotros el amor por las Sagradas Escrituras, porque la ignorancia de ellas es ignorancia de Cristo, y el amor exige conocimiento, relación. Dejémonos empapar por la palabra de Dios. Leamos personalmente las Escrituras, pero también en comunión con la iglesia viva. La iglesia misma nos ayuda a nutrir la relación con Cristo. Que San Jerónimo sea para nosotros un modelo de seguimiento de Cristo, de amor a Cristo, a su iglesia y de amor a las Sagradas Escrituras, que es amor a Cristo también, para que
atentos a las enseñanzas de Cristo que nos dan las Escrituras, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Alabado sea Jesucristo.